Yo no voy a presentar a Carlos, porque Carlos es para mí como un hermano menor, el hermano que no he tenido. Lo conocí hace muchísimo tiempo, como 20 años, y hay distintos episodios de la vida de Carlos en el que he sido testigo. Carlos, imágenes, Carlos como editor. Hemos editado un libro de Jean Cocteau, El cordón umbilical, de la visita de Cocteau aquí a Málaga, en el año 62. Luego me editó magníficamente un libro de poemas con ilustración de Chema Lumbreras. Hemos colaborado en un montón de títulos, eso como editor. Luego como poeta, es un poeta singularísimo, un poeta de la vanguardia. Por cierto, acaba de editar un libro sobre la relación entre Gerald Brennan y Rimbaud, su gran ídolo. Era un lector furibundo, Brennan, de Rimbaud. Es un libro editado que tendréis que conseguirlo porque es fantástico. Porque es fantástico que una persona como Carlos se haya hecho en el hacer, como dice Haroldo de Campos, como escribió Haroldo de Campos. Es un trabajador nato y neto. Y la verdad es que él ha crecido junto a mí, pero yo he crecido con él también, porque me ha hecho hacer un máster de Gerald Brennan y de toda esa época en unos escasos 10 años. Encima se une a esto que, bueno, pues cuando accedo a la dirección de la Casa Brennan, pues a Carlos le hago la propuesta de dirigir la biblioteca, que por cierto no es como la Biblioteca Universal de Hernando Colón, pero ya tenemos tres números. El primero, Cosas de España, editado en Fórcola. Luego La Faz de España, que tanto ha ponderado todos los ponentes, Hussey y Trenlet. Y ahora hemos editado, estoy muy orgulloso y sobre todo orgulloso del trabajo que ha hecho Carlos, increíble, la recuperación de Gamel Gulsi como poeta. Es una auténtica maravilla de libro, porque además estructuralmente hemos logrado hacer lo que no se había hecho. Kenneth Hopkins, el editor de Gamel, hizo lo que pudo en su momento. El propio Brennan, que al principio no la admiró como poeta, sí como novelista. Inmediatamente que muere, Málaga en llamas, que en realidad se llama En el otro reino de la muerte, The Other Side of the Kingdom. Y Carlos hoy me ha comentado, nos va a ilustrar partes inéditas para entender la personalidad calidoscópica de Gerald. También he de decir que he tenido la suerte porque me presentó a Linda Nicholson, la última, su madre, y a Lars Franger, que se encuentra aquí en la sala, y le doy las gracias por venir. Me parecieron una familia maravillosa y Linda la conocí fugazmente en un cóctel y me pareció fantástica. Bueno, pues de tal palo, tal astilla. Aquí está Carlos, muy serio, pero también muy cuando quiere, bastante irónico, en eso muy inglés. Y bueno, pues adelante, luego ya te haré algunas preguntas y abrimos a la... Perfecto. Muchas gracias. Yo creo que este evento es absolutamente necesario. La reflexión, antes en la ponencia de Tom hay una frase que a mí me encanta, que es la verdad es extranjera. Yo creo que eso resume en gran medida lo que nos ofrecen los hispanistas o los extranjeros que osan adentrarse en un país tan laberíntico como el español. Entonces yo esta tarde vengo a ofreceros un poquito una parte de la mirada de dos extranjeros ilustres como fueron Gerald Brennan y Gamel Gulsi, desde un punto de vista más coloquial, un poquito más relajado, muy acorde con sus respectivas personalidades. Gerald Brennan, como he dicho, es el pretexto de este encuentro donde están, la verdad es que estoy encantadísimo, muchísimos
referentes y maestros para mí, Juan Pablo Fusi, Gilles Tremlett, Tom Burns, nuestros queridos Aubert y Joubert, hispanistas franceses. Es un verdadero honor, porque sois maestros y referentes. Alfredo ha indicado que en estos momentos tenemos en marcha el proyecto Biblioteca Brennan. Hemos publicado 3 libros, Las cosas de España, en Fórcola, que por cierto ya he comentado con Juan Pablo Fusi que hay una reseña muy interesante del libro que escribió con Raymond Carr, porque el Brennan crepuscular, el Brennan de la última época, su relación con España se traduce sobre todo en las reseñas de los libros. Que tú recientemente, y creo que en el prólogo de Gamel, mencionas que Edmund Wilson, que es uno de los grandes críticos norteamericanos, decía que de las mejores reseñas jamás escritas en The New York Review of Books están las de Gerald Brennan. Como les iba diciendo, esa biblioteca Brennan, con las cosas de España, la faz de España y la poesía de Gamel Woolsey, me permite no retomar su figura, sino reflexionar sobre una serie de cuestiones. Para empezar, me gustaría definir una cuestión previa y que mencionamos constantemente en relación con España, y es ofreceros una versión o una definición propia de lo que yo considero un mito. Siempre estamos hablando del mito de España. Para mí un mito son sentimientos recurrentes de la vida que relatan en cierta manera nuestra historia personal desde la historia de otros. Expresan lo particular y lo general y viceversa. El mito yo creo que abarcaría o está relacionado con el mundo de las ideas. Otra cosa distinta es la leyenda. Son personajes que encarnan y ejecutan esas ideas a las que yo he llamado mito. Tanto Brennan como Woolsey yo creo que se forjaron en ese terreno, sobre todo, en el terreno del mito y de las leyendas. Les comento esto porque una de mis líneas o de las cosas que más me gustan hacer cuando investigo, y esto es muy escuela Brennan, que a su vez la cogió de Bertrand Russell, es indagar muchísimo en la biografía de los personajes o de las personas sobre las que voy a escribir o las que voy a hablar. Entonces, esta tarde voy a hablar tanto de Brennan como Woolsey y de la primera vez que aparece en sus vidas la idea, el concepto o el mito de España. En el caso de Brennan, hemos de remontarnos a 1911, a su escuela, a su public school en Radley, y a sus lecturas de Shelley. Brennan, en sus años de colegio, sufrió lo que hoy se llama bullying. Fue acosado y maltratado por sus compañeros y encontró refugio en la poesía de Shelley. Primero en la poesía y luego en las biografías de Shelley. ¿Cómo ocurre esto? ¿Dónde se manifiesta esto? ¿Por qué busca refugio en la poesía? ¿Cómo influye Shelley en la vida de Brennan? Brennan, que había tenido una formación o una educación muy, digamos, victoriana, muy influida por el sentimiento y el pensamiento religioso, una tarde decide desafiar a Dios. Ahora puede resultar hasta irrisorio. Se sentó en un prado después de haberse, yo lo digo, intoxicado de poemas de Shelley, miró al cielo y dijo: ya no creo en Dios. Lo hizo así. Al principio pensó que poco más que se iba a hundir el mundo, que de repente todo iba a colapsar, y descubrió que no pasó absolutamente nada, que él seguía ahí, igual que siempre. Fue su primer, digamos, acto de autoconciencia. Hablo de Shelley también porque Shelley, como hemos ido mencionando a lo largo, como han dicho muchísimos de los ponentes, tuvo una muy fuerte conexión con los liberales españoles. Fue uno de los que escribió poemas laudatorios sobre esos jóvenes idealistas que se fueron a combatir a España. Entonces ya tenemos a España en la vida de Brennan. Pero es que la cuestión es que ese contacto con Shelley, esa lectura de los poemas laudatorios sobre los liberales españoles, le hizo a Brennan recordar un episodio
de su muy tierna infancia, recogido en Cosas de España, en un texto maravilloso que se llama Un joven inglés recuerda Málaga. Brennan recuerda cómo su madre y su abuela hicieron un viaje por España y como recuerdo le trajeron un trozo de turrón. Entonces tenemos ya a una España que se ha insertado en el imaginario brennaniano. En el caso de Gamel es algo distinto. El contacto no es directamente con España, es más un contacto con el Mediterráneo, a través de los libros de la Odisea, la Ilíada, la lectura de los poetas romanos que mencionan a Hispania. Es un contacto muchísimo más indirecto que el de Brennan. Entonces, como ven, aquí ya hay un inserto de mitos en las respectivas psiques de Gerald y de Gamel, que les harán, entre otras muchas cosas, rebelarse contra sus respectivas sociedades, que ya os digo, es un proceso que tampoco puedo entrar en mucho detalle, pero que podemos decir que esa semilla ya estaba inserta. Yo no soy el único que ha trabajado este ámbito. Hay un fantástico libro que se llama The Warm South, de un historiador que se llama Robert Holland, que habla en conexión con lo que os acabo de decir, con la influencia de Shelley y demás. Dice que uno de los mitos más importantes para vamos a llamarlo pueblo británico, que ya sabéis que tiene una muy fuerte conexión con el mundo clásico y con esa área mediterránea, es precisamente no solo los poemas de Shelley, sino la cremación, o cómo quemaron a Shelley en la bahía de Especia, ¿no? Otra vez aparece Shelley, aparece el Mediterráneo, aparece España, aparece ahí en las psiques respectivas de Brennan y de Woolsey. Os he dicho que se rebelarían, que se colocarían para siempre en una especie, yo lo llamo de intersección, siempre entre dos mundos, muy parecido a lo que he dicho de Tom Burns, entre dos civilizaciones tan absolutamente poderosas, esos países tan telúricos, tan tremendos históricamente como pueden ser Inglaterra y España. Hay en esa intersección también podríamos decir que había una búsqueda en ocasiones desesperada para lo que esta fantástica mujer que fue Madame de Staël, esa representante maravillosa del romanticismo, ella lo llamaba la sensación del sur. La sensación del sur. Ambos buscaron constantemente, primero por separado y luego juntos, esa sensación del sur. Y lo hicieron al principio, pues eso, con, digamos, pensamiento mitológico o pensamiento mágico. Voy a dar un salto en el tiempo. Vamos a visualizar a Brennan en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Shelley ya había quedado un poquito aparcado, ahora el que dominaba su espectro literario era Rimbaud, y una frase que él siempre llevaba marcada, que es la de los hijos del sol, que tiene mucho que ver con la sensación del sur, hay muchísimas conexiones, hijos del sol, y aparece otra referencia a España. En sus diarios dice caminos, libertad, y dice un château en España. Aún no sabía la palabra cortijo. Por otra parte, paralelamente, Gamel estaba peleando contra la enfermedad de los poetas, la tuberculosis, momento que aprovechó también para seguir con un programa intenso de lecturas donde yo creo que ya aparecían pues Calderón, Shakespeare y demás. Confluyen después de una serie de vicisitudes, Brennan y Gamel en 1930 en Inglaterra, se enamoran. ¿Qué es lo primero que hacen? Emprenden un viaje al sur, concretamente a Italia, donde se casan de manera simbólica en Roma,
y luego se instalan en España. Tras un breve periodo en Jaén, compran una casa en Churriana, y esa casa de la que hemos hablado yo y Alfredo muchísimas veces era una especie de, llamémoslo, de Arcadia, una especie de Edén. Entre otras muchas cuestiones, uno de los motivos por los que Brennan compró la casa fue para contentar a Gamel, porque el jardín le recordaba a su infancia en el sur de Estados Unidos, en su plantación. Gamel nació en una plantación. Aquí se da un hecho y un evento absolutamente crucial que entronca con lo que hemos ido hablando a lo largo de las sesiones. Es que Brennan nunca pensó en que iba a ser hispanista. Él no venía con ese proyecto. Él venía un poco perdido, venía un poco dispuesto o con cierto complejo por no haber seguido una carrera universitaria, pensaba que tenía déficit de conocimientos, de lecturas. Entonces había un proyecto algo difuso, pero él nunca pensó en convertirse en un hispanista. Pero cosas del azar, de las circunstancias, esa Arcadia maravillosa de Churriana, que ellos disfrutaron supuestamente de lo que conocían del pueblo español, que les parecía hospitalario, maravilloso, gente encantadora. Pero claro, de repente estalla la guerra civil y esa Arcadia se viene literalmente abajo. Hay un pensador que a mí me encanta, que tiene un libro que se llama Nostalgia de lo absoluto, se llama George Steiner, que él dice que la caída del Edén es uno de los mitos fundacionales, uno de los mitos impulsores para la creatividad. Nuestro sentimiento de pérdida o de no saber qué hacemos en este mundo es uno de los grandes impulsos para escribir o para crear. Bueno, pues yo he encontrado un paralelismo con lo que le pasó a Brennan. Esa caída de su Arcadia de Churriana le hace darse cuenta, a Gamel también, de que su conocimiento de España o del país donde estaba residiendo y donde pensaba residir, una vez acabada la guerra civil, tenía un conocimiento relativamente superficial. Era un conocimiento básicamente literario, un conocimiento muy importante, pero con muchísimos déficits, con muchísimos vacíos. Entonces Brennan decide encarar ese reto, esas preguntas. ¿Por qué ha ocurrido esta guerra civil? Si esto era un sitio estupendo, maravilloso, donde se vivía de una manera increíble, como en ningún otro sitio. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, esas preguntas yo lo llamaría el mito del laberinto español. Es un laberinto español donde los dos se van a adentrar. Ahora explicaré un poquito las diferencias entre ambos, pero empezando por Brennan. Comienza un periodo de estudio intensivo, de reflexión y de trastornos, digamos que psicosomáticos y emocionales. A mí me resulta muy curioso que Brennan no hable de estrés postraumático después de la Primera Guerra Mundial y que en el caso de la Guerra Civil sí. Ansiedad, falta de sueño, ataques de nervios, malestar general. Exteriorizó un malestar tremendo. Yo creo que es uno de los peores momentos de su vida. En cambio, Gamel no exteriorizó esos sentimientos. Ella siguió una frase muy española que siempre que me dicen cómo se puede traducir en inglés, digo que es imposible, no se puede entender, es cuando la procesión va por dentro. Eso es como se sintió Gamel. Entonces los dos encaran esa entrada al laberinto desde pues, unas cuestiones o desde un punto de partida psicológico bastante distinto. Brennan pretende, fijaros qué trasvase más extraño, ese dolor emocional exteriorizado se transforma en un libro de corte más objetivo. Brennan intenta, desde un punto de vista histórico, sociológico, antropológico, dar una explicación.
Gamel, todo lo contrario, la procesión va por dentro y escribe un libro, El otro reino de la muerte, desde un punto de vista o desde una vertiente muchísimo más sentimental. Todo esto unido a que su salida de Málaga, como os podéis imaginar, no fue nada sencilla, hubo problemas, a lo que se suman otra serie de circunstancias. Brennan tenía una hija que, en fin, quería poner a salvo, en fin. Un proceso, ya os digo, que él encaró y lo sufrió realmente mal. Dedicó 5 años de trabajo a poner en orden la escasa bibliografía que había en aquellos momentos acerca de la historia de España, no solo de historia, sino tratados de otras disciplinas. Le dio un orden y se puso a escribir y elaboró un discurso, un ensayo histórico para, como os he dicho al principio, para ofrecerse a sí mismo una respuesta, para ofrecérselo a sí mismo. Luego, las circunstancias de nuevo, el azar, pues lo transformó en una especie de libro de referencia. Otra cuestión es, como os he comentado al principio, que Brennan estaba, antes de la Guerra Civil, un poco difuso con su proyecto vital. Quería ser escritor, pero le faltaba tema. Entonces, la Guerra Civil fue una especie de pretexto, porque ya había encontrado su tema, que era, o que fue, España. Cuando uno se adentra en el laberinto, no sé si conocéis el significado simbólico del laberinto, que es muerte y renacimiento del iniciado. Entonces podríamos decir que hubo un Brennan antes de la Guerra Civil y un Brennan después de la Guerra Civil. Cuando Brennan escribe el laberinto español, que yo es un libro que se lo he comentado a Tom en el almuerzo, yo lo considero parte de una trilogía o de una cuatrilogía, de la trilogía del laberinto español, Faz de España, Historia de la literatura española, y luego un ensayo que se llama The Spanish Scene, que publicó en 1946 creo que era una revista, The Bulletin of Current Affairs, que era una revista sobre temas internacionales, hecho de una manera un tanto casera, agrapada y demás, pero que ofrecían ensayos sobre temas de actualidad, y en 1946 el tema de actualidad era qué hacer con el régimen de Franco. Entonces Brennan ofrece una perspectiva de España y ofrece una serie de ideas y de posibles soluciones a la cuestión española, pues estaban planteando en la ONU si intervenir, no intervenir, en fin. Entonces es un ensayo que pasa muy desapercibido para los estudiosos de Brennan o incluso para los estudiosos del laberinto español o del tema de España, y que está recogido en nuestro primer libro de la biblioteca, Las cosas de España, la escena española. Me gustaría también mencionar que la repercusión, aquí también hay muchísimas diferencias entre Gamel y Brennan, la repercusión que tuvieron el laberinto español y El otro reino de la muerte. El otro reino de la muerte, que es un libro delicioso, que es un libro escrito con los sentimientos, con la pureza, muchas veces también con la inocencia de Gamel, que tiene unos pasajes absolutamente impresionantes. Hay uno que yo siempre recuerdo y que me llama muchísimo la atención, que es cuando Gamel rememora cómo se quedaban absolutamente, no extasiados, sino fascinados, cuando por las tardes, noches en la casa de Churriana escuchaban los discursos de Queipo de Llano por la radio. Ellos sabían que eran horrorosos, que eran espeluznantes, espantosos, horribles, pero había una fascinación casi malsana por esos discursos. Y Gamel lo denomina pornografía de la violencia, la fascinación humana por la violencia, y que quizá pudiese tener alguna relación con esa idea de la España cainita, de esa España tan
o autodestructiva, ¿no? En cambio, el libro de Brennan, este libro de Gamel, pese a sus cualidades, sus virtudes, pues cuando se publicó, pasó muy desapercibido. No tuvo repercusión. En el 39, claro, en Londres, que le interesa la guerra si le van a hacer bombardeados. Claro, pasó muy desapercibido también por circunstancias internacionales y también quizá porque el trauma de la guerra civil estaba muy cercano y todavía no había un interés, todavía no había dado tiempo a que floreciera pues todos los libros de los brigadistas y toda la escuela de historiadores y demás, ¿no? En cambio, el libro de Brennan tuvo una repercusión para él absolutamente inesperada. 10 años más tarde. Sí, pero tuvo repercusión, las reseñas eran constantes, continuas, y yo creo que, a mi entender, plantó la semilla en gran parte, de la escuela de historiografía inglesa. Ya hemos hablado de Raymond Carr, de todo el encuentro que tuvieron y cómo él rechazó un libro y Carr pensó, pues si no lo haces tú lo hago yo, en fin. Allí hay toda una serie de hilos y de cuestiones de los que tirar e intentar ofrecer o aportar algo de luz sobre el laberinto español. Cuestiones por las que Brennan es, yo creo, que un referente o una persona a considerar, o que sus libros deben leerse o que deben tomarse o como punto de partida o al menos si es para criticarlos, eso como elemento de estímulo intelectual. Él es caleidoscópico, es poliédrico, mezcla distintas disciplinas, historia, antropología, sociología, historia de la literatura. Hace ahí una especie de combo, conecta la política con lo inmanente, con lo espiritual, incluye a las voces de los españoles. Brennan tenía una fascinación absoluta y por lo popular. Él siempre decía, por ejemplo, que la historia de la literatura española se destacaba por ese carácter popular, por ese romancero, por esas coplas que cantaba el pueblo, por ejemplo, ¿no? Va añadiendo elementos al laberinto español que muchas veces parece un laberinto que no se rige por una temporalidad lineal, sino que muchas veces parece un lugar donde la temporalidad es reversible, donde siempre está resonando el pasado, donde hay proyecciones, hay muchas ideas buenas para el futuro que nunca se acaban de concretar, es como un hacia adelante y hacia detrás continuo. Y me acuerdo de esas palabras de Walter Benjamin que dice que el tiempo no pasa, sino que se acumula, ¿no? Brennan también ofrece una cosa que le gusta mucho a Alfredo, es la mirada del antropólogo. Es un observador de las cosas. No es exactamente un participante directo, yo creo que quizá es un participante a través de su obra, ha influido tanto que hoy estamos aquí reunidos hablando de él. Luego también establece otra línea que muchas veces ha sido muy criticada en España, que es él decía que yo no tengo paciencia con ese concepto tan alemán de la historia como ciencia, algo tan frío, tan metódico, tan calculado, ¿no? Él hablaba siempre de una historia muchísimo más narrativa, incluso divulgativa, sin dejar de ser rigurosa, pero una historia donde el historiador muchas veces también puede coger elementos y puede coger herramientas del novelista para narrar los acontecimientos y también para captar el interés y la atención del lector. Hay otros muchísimos elementos que él introduce que
no tienen que ver con lo que os acabo de decir, sino, por ejemplo, él es de los primeros que empieza a hablar de la geografía y de la climatología de España. Él introduce eso como factores absolutamente determinantes en el laberinto. Eso le pasó, por ejemplo, la primera vez que pisó España. Él entró por Galicia y le cayó un chaparrón, o sea, pilló una de esas épocas donde en Galicia no para de llover a cántaros. Entonces, claro, él entró y no le paró, lloviendo, y esto es España, esta es la España que yo había imaginado, esto no tiene nada que ver, pero luego cruzó por la meseta, esa meseta árida, esa meseta tan adusta y tan dura, para luego arribar en Andalucía. Ya estaba conociendo lo que llamamos la piel de toro, ¿no? Entonces, claro, es una amalgama de cuestiones, pues habla de la Iglesia, del ejército, del Prado. Del Prado. Hay una anécdota maravillosa sobre el Museo del Prado, que también está recogido en uno de nuestros libros, que muestran también la faceta provocadora, imprevisible de Brennan, que le mandaba esas cartas tan irrisorias a Accart. Él habla del Museo del Prado, hace un artículo muy serio, va analizando todos los pintores, los italianos, va Goya, tal, hace un análisis pormenorizado de los estilos, de las influencias, de la importancia. Y luego hay un apartado que dice, yo considero que para que el Museo del Prado alcance su máximo potencial y que ayude a sus visitantes, yo propondría una especie de sala donde yo la llamo una especie de sala chill out, psicotrópica, donde a los asistentes al Prado se les darán se les pondrá un café y una serie de drogas psicotrópicas, mescalina y demás, para que les limpie la mente de la influencia y de todo lo que han leído acerca de los maestros y se dejen llevar por sus propios sentimientos y intuiciones. Entonces, eso es también un reflejo de su aproximación a las cosas de España. Una cuestión que también ha mencionado Tom, que me gustaría mencionar, y que creo que es una parte también muy importante de todo lo que nos propone Brennan, que era también una persecución constante en busca de lo que es el carácter nacional español. Él estuvo toda la vida intentando describirlo, yendo siempre del detalle a la generalización, es un método inductivo. Él siempre intentó, aunque él criticaba a los alemanes, hubo una especie de persecución hacia el Volksgeist español, de intentar todo lo que él iba observando en los detalles, iba a intentar conducirlo hacia una especie de unidad donde pues, también cabe, pues, por ejemplo, su búsqueda de la tumba de Lorca, que también busca en ese mismo libro a Góngora, pero siempre eso, una cuestión que él siempre decía, la herencia cultural, ¿no? El Volksgeist español, la herencia cultural, el carácter que se muestra siempre en los comportamientos colectivos de los españoles, ¿no? Y que se transmite a lo largo del tiempo, que quizá también sea un mito, ¿no? Una idea. Más cuestiones que Brennan habla. Hay un momento en La Faz de España que a mí también me parece fantástico y maravilloso, en una de esas conversaciones que él tenía con partes importantes del pueblo español. Brennan le habla de lo que sería la Europa federal del futuro, ¿no? Donde dice que encontraremos muy natural tener una segunda patria en algún otro país europeo, una patria de nuestros ideales, de nuestro superego. Nos casaremos así con un país extranjero y estos matrimonios, platónicos o reales, serán un lazo que mantendrá unida a nuestra federación de diversas lenguas y razas. Usted y yo, con la admiración que cada uno de nosotros sentimos por el país del otro, somos los precursores de este sistema. Luego hay una cuestión que también me gustaría comentar, y es que os he hablado de esa trilogía de libros sobre España, que luego se cortó de una manera algo abrupta, y es una cuestión
básicamente creo que de salud mental y psicológica. El esfuerzo que él llevó a cabo para escribir esos libros, el volcarse, el darlo absolutamente todo en el terreno, sobre todo emocional, acabó agotado. Acabó agotado y también no solo agotado de los libros, de las bibliotecas, sino muchas veces también de los propios españoles y de sus disputas, de esas eternas trincheras. Le decía en una carta a su hermano, dice, estoy harto de labores de zapa, quiero volver a vivir. Eso fue cuando creo que fue el editor Alfred Knopf de Nueva York le propuso escribir una biografía de Lorca, que en el caso de Raymond Carr, Raymond cogió el testigo, en el caso de Lorca fue otro reputado hispanista como Ian Gibson. Y ya para ir finalizando, me gustaría hablar un poco de la herencia de Brennan. Ya hemos hablado de cómo plantó la semilla un poco de la historiografía británica contemporánea sobre la guerra civil. También me gustaría hacer referencia a otros viajeros como Chris Stewart, Jason Webster, el tristemente fallecido Michael Jacobs o Giles Tremlett, que empezó como cronista, periodista, ahora es también un reputado historiador. También me gustaría hablar de la influencia no solo en estos autores que escribieron sobre España, sino en otros autores de libros de viajes, ya sea Patrick Leigh Fermor o Bruce Chatwin, cuyo libro En la Patagonia, con esas voces, no sabemos si ficticias o no, yo creo que tienen unos paralelismos muy considerables con la obra de Brennan. Para mostraros esa influencia, leyendo un poco y preparando la ponencia, tengo unas líneas de Giles Tremlett, de su fantástico libro The Ghost of Spain, donde yo creo que resuena ese carácter español que él creo que también salió a su busca, quizá inspirado por Brennan o no, pero creo que Brennan también está muy presente. Y Giles dice sobre los españoles, aún en la muerte, la habilidad de los españoles para actuar en grupo contribuye a convertir la tragedia en un acontecimiento. Pueden dejar de lado su agenda personal e incorporarse instintivamente a su grupo social. En momentos de gran tensión política, muestran una capacidad incomparable para salir en masa a la calle y protestar. Yo creo que está ejemplificando, en parte, el tan ansiado, eso que buscamos, del carácter español. Para ir concluyendo, la manera que tuvo Brennan para acercarse a lo español, para encarar el mito de España, para adentrarse en el laberinto, como os he dicho, yo creo que es original y única. Todas esas influencias, esas disciplinas. Es un acercamiento muy poliédrico. La idea de la Europa federal creo que también es interesantísima. La incorporación de un laberinto a toda la disquisición. Pero yo creo que es un laberinto que, viendo el encuentro de hoy, yo creo que no se cierra nunca o nunca se cierra del todo. Esa herencia cultural y ese carácter español que puede tener apariencia o puede parecer que está enterrado, pero que de pronto vuelve a manifestarse, ¿no? Yo, quizá considerando la situación actual, y no me gusta hacer esa historia revisionista o indirecta, de intentar siempre estar colocando el presente en el pasado, pero quizá considerando esta situación actual de tanta tensión, más nos valdría permanecer alerta y volver de vez en cuando a leer a Brennan, de mirar hacia nuestro pasado para poder afrontar ese difuso futuro. Leer a Brennan o reflexionar sobre lo que Brennan nos dice no es una verdad concreta. Brennan no tiene la verdad. Yo creo que Brennan lo que
lo que esgrimió durante toda su vida y que puede cerrar esa idea que tuvo o esa audacia que tuvo de lanzarse al laberinto español, se resume en 2 palabras. Yo creo que Brennan es fundamentalmente, a partir de un concepto muy francés, que es el del conocedor, aquel que se une a su objeto de estudio, que casi mantiene una relación amorosa con lo que está estudiando y que le permite elaborar juicios de valor y teorías. No olvidemos que las teorías o la palabra teoría viene de la contemplación de lo divino, pero también de la visión. Entonces, Brennan, efectivamente, juicios de valor, pero que pueden servir para elaborar hipótesis que pueden ser falsas, pero que ya nos han espoleado. Entonces, en resumen, yo creo que Brennan, en el siglo XXI, hoy por hoy, es un desafío o encarna lo que sería un desafío intelectual. Y con esto termino y os agradezco la atención. Y Alfredo, muy bien.